reducción de orden para hallar la siguiente solución. Bien, recuerden que uno de los pasos que estudiábamos ayer es que yo tengo y igual a f de x. A esta función f de x la vamos a añadir una u, pudiera ser una v, pudiera ser una w, de acuerdo a la letra que a ustedes les guste. En este caso voy a optar por u. Ustedes saben bien que y es igual a ¿quién? A x por u. Por eso nosotros podemos hacer este cambio y ustedes observarán esa sustitución correspondiente en este renglón. Entonces, aquí hicimos la transformación. Recuerden que la transformación sería esta, en el cual ustedes saben muy bien que esto v, nuestro trabajo es buscar esa función de x que la represente, es decir, vamos a hallar la segunda función. En este caso, para nosotros sería la letra U, o V, o W, la que ustedes les llamen más la atención. Y recuerden ustedes también que necesitamos derivar. Vamos a derivar este resultado que obtuvimos aquí. Vean, la pregunta es, ¿cuántas veces vamos a encontrar su derivada? Si ustedes observan, tenemos una ecuación diferencial de orden 2. Eso nos da a entender a nosotros que debemos de calcular hasta su segunda derivada. Por eso, nuevamente aquí, si les repito los pasos de ayer, dirían que para derivar esto de aquí, alguien me puede decir, pues aplícale la derivada ordinaria para quién, para y, que sea igual a quién. Si ustedes saben que x y u son funciones de x, pueden aplicar la regla del producto. En donde alguien me puede decir que u es igual a x y v es igual a u. Entonces, recuerden que la regla del producto les dicen la derivada de y con respecto a x de u por v. Recuerdo que esta regla le dicen que es u por la derivada de v más v por u'. Si es que no me equivoco, ustedes me pueden corregir. Recuerdo que es esto. Entonces ustedes identifican quién es u. Para nosotros u sería x, por eso escribo x. Después ustedes escriben aquí v'. ¿Van a derivar a quién? Recuerden que en este caso hablamos de u. Vamos a derivar a u. Entonces escribo la diferencial de u sobre la diferencial de x. Más, vean aquí que les pide v, que sería u. Y la derivada de quién? De u. Es decir, que si derivamos x, podemos tener así, diferencial de x, eso que ustedes ven aquí sería igual a quién? A 1. Por eso ustedes escribirían que x, la diferencial de x más u por 1. Y esto es expresarlo de esta manera ya simplificada, que sería este término. Bien, recuerden que ahora necesitamos hacer o calcular la segunda derivada. Para eso ya tenemos aquí esta ecuación, ya tenemos aquí la derivación, y ahora, por medio de la ecuación 4.15, en donde se nos muestra esta ecuación diferencial que es homogénea, ustedes deberían de sustituir los resultados que hemos encontrado de las derivadas en esta segunda derivada y en la primera derivada, e incluso en y. Recuerden que y sería esa sustitución. En la primera derivada sería esta y en la segunda derivada sería la que está más abajo. Y por eso ustedes pueden observar esas sustituciones aquí en este renglón. Ustedes ven ahí la sustitución. Recuerden que eso sería d al cuadrado de y sobre la diferencial de x al cuadrado, que sería esto, así. Y tendríamos aquí también esta parte que le corresponde a la diferencial de y sobre la diferencial de x, que sería esta sección. Entonces ustedes pueden ver ahí las sustituciones correspondientes, e incluso aquí para y. Ustedes lo que tendrían que hacer es multiplicar. Recuerden que se multiplica. Vamos a cambiar de color. Esta x cuadrada más 1 se multiplica por este término. También esta se multiplica por el segundo término.
este menos 2x se multiplica por el primer término y también por el segundo. Al final tendrían 1, 2, 3, 4, 5 términos, simplifican o reducen y encontrarían esta ecuación diferencial. Si ustedes observan esta ecuación diferencial, sigue siendo nuevamente de orden superior, es decir, de orden 2. Por lo tanto, nosotros podemos hacer ahí un cambio en el que nosotros estamos definiendo que W es igual a la diferencial de U sobre la diferencial de X. Entonces recuerden que W es igual a la diferencial de U sobre la diferencial de X. Este cambio. Es decir que la primera derivada la vamos a sustituir por una letra. Es decir que estamos aplicando un pequeño cambio de variable. Y por eso ustedes podrán notar esta segunda ecuación. A esta primera derivada se está sustituyendo por ¿quién? W. A esta derivada de exponente 2 se sustituye por esta de primer orden. Y ustedes observan, nuevamente repitiendo, ya es en una ecuación diferencial de primer orden. Recuerden que ayer estudiábamos que cuando llegamos a este paso, la ecuación diferencial de primer orden que encontramos es una ecuación diferencial separable, o también llamada de variables separables, algo que estudiamos en nuestra unidad anterior. Entonces ustedes pueden hacer algunos cambios, aquí aplicando este cambio de las diferenciales. Ustedes podrán observar que tendríamos la diferencial de W sobre W es igual a tener menos 2 veces la diferencial de X sobre X por X cuadrada más 1. Entonces, alguien de ahí, de ustedes ya me podrá comentar que, bueno, para poder resolver esto tendríamos que integrar. Hay que integrar. Aquí ustedes observan, tenemos 2 sobre X por X cuadrada más 1. También se puede llevar a cabo esta simplificación. Aquí ya sería una separación y tendríamos entonces dos términos. El siguiente paso de ustedes pues, es encontrar esas soluciones de las integrales que se nos lleguen a mostrar. En este caso tendríamos dos integrales. Bien, si ustedes integran, tendrían la primera integral de menos 2 sobre X, diferencial de X. Recuerden que eso sería menos 2 integral de la diferencial de X sobre X. Y esto nos daría como resultado menos 2 logaritmo natural de X. Así nos quedaría. Y la siguiente integral, que sería de 2X sobre X cuadrada más 1 diferencial de X. Ustedes aquí pudieran aplicar, me parece más viable, más sencillo, el cambio de variable. Entonces, aplicando el cambio de variable, en donde ustedes definen quién va a ser U, que sería X cuadrada más U, la diferencial de U, que sería 2X, bueno, aquí derivando sería 2X, diferencial de X, ustedes despejan la diferencial de X, tendrían diferencial de U sobre 2X es igual a diferencial de X. Entonces esa integral sería la siguiente. Tenemos nuevamente 2X, yo puedo escribirlo aquí 2X, o si alguien me puede comentar, me podrá decir que mejor este 2 lo dejamos fuera de la integración, también es válido. Tener lo siguiente, tener el 2 integral de X sobre ¿quién? Sobre U. Recuerden la diferencial de X aquí es igual a tener de U sobre 2X. En el cambio de variable recuerden que nos ayuda mucho para poder simplificar. Ustedes podrán observar aquí que esta X con esta X se anulan y nos quedaría entonces la siguiente integral. Tendríamos menos 2 integral de la diferencial de U sobre 2U. Si ustedes observan, seguimos en una constante, pues puedo yo escribir menos 2 sobre 2 integral de la diferencial de U sobre U. Así. Bien. Entonces esto sería igual a menos 1 integral de la diferencial de U sobre U, que sería menos el logaritmo natural de ¿quién? De U, pero U sería X cuadrada más 1. Así nos quedaría.
Entonces ustedes tendrían, en teoría, recuerden que la integral de W sería un logaritmo natural. En teoría tendrían ustedes lo siguiente. Escribimos el logaritmo natural de W es igual, vean cuántos logaritmos obtuvimos. Este sería 1, una solución, y esa sería la segunda. Escribimos aquí menos 2 logaritmo natural de X, y luego tendríamos menos el logaritmo natural de X cuadrada más 1, así, más C. Entonces, a partir de este paso, ustedes deberán de encontrar la solución de esta manera. Bien, eso se les queda como actividad extra. Traten de que de este paso, ya que están las respuestas, ya hallamos esas soluciones de las integrales, ya es un poquito más sencillo que ustedes necesiten llegar a esta respuesta. Bien, entonces esa sería la simplificación. Debemos de pasar de esto a esto. Si ustedes observan, en esta parte tenemos aquí que si C se llegara a elegir igual a 1, recuerden que C se refiere a la constante aquí. Recordamos que W, recuerden que nosotros trabajamos esta sustitución, W es igual a la diferencial de U sobre la diferencial de X, e integrando obtenemos la siguiente función. Bien, entonces aquí ustedes podrán notar que tenemos U de X es igual a X menos 1 sobre X. Bien, recuerden que para poder llegar a este resultado, recuerdo yo que hay una integral que se debe de resolver. La integral es esta. Recuerden ustedes que necesitamos llegar forzosamente a W, que sea igual a todo esto. Ahora aquí necesitamos calcular V. Para calcular V necesitaríamos nosotros aplicar esta integral. Es una exponencial a la menos integral. Identificar quién es A1 de X, quién es A2 de X, y tener que dividir eso entre f de X al cuadrado. Bien, entonces vamos a trabajar esta parte. Recuerden entonces que nuestra integral sería v de X, aquí voy a escribirla, v de X, o por acá. Recuerden que v de X o u de X, podemos escribir aquí u de X es igual a tener la integral, y nos dice que es una exponencial, y luego tenemos la integral, me parece, que es e a la menos la integral, sería aquí menos la integral, aquí tendríamos en este caso a1 de X, vamos a escribir aquí a1 de X sobre a2 de X, obviamente aquí agregamos la diferencial de X, así más o menos, sobre f de X al cuadrado. Ok, entonces tenemos aquí sobre f de X al cuadrado. Ok, y después tendríamos diferencial de X. Ok, entonces vamos a ver dónde me quedé. Aquí, diferencial de X. Bien, entonces simplificando tendríamos U de X es igual a la integral de E, y aquí nuevamente tener que resolver una integral de menos A1 de X, podemos suponer que sea X cuadrada más 1 sobre X cuadrada, recuerden que sería todo esto sobre f de X. Para nosotros f de X en el problema que se nos proporcionó ahorita sería X, diferencial de X, y aquí también una diferencial de X. Entonces su tarea sería también resolver esta integral. Traten de resolver esta integral, y el resultado que les debería de dar sería este, que es v de X es igual a X menos 1 sobre X. Entonces, si ustedes suponen, vamos a suponer que ya resolvieron esta integral, se encontró ese resultado,
nosotros podemos empezar a hacer la sustitución. Recuerden que teníamos y es igual a f de x por u. Como ustedes ya saben quién es u, entonces ustedes pueden decir aquí que podemos trabajar h, es una nueva letra, que sea igual a f de u. Recuerden aquí ustedes pueden elegir h igual a f, o también llamada f de x por u, en donde f de x se denota la solución conocida por x. Recuerden que x es una solución de la ecuación diferencial. Ustedes tendrían lo siguiente. Para calcular la segunda función llamada h de x, recuerden que esta sería f de x y esta tendría que ser u de x o v de x, etc. Y ustedes tendrían que llevar a cabo esa multiplicación. Cuando ustedes resuelvan ese producto, encontrarían la segunda función. Es decir, que por parte del teorema 9, nosotros sabemos que esta es una solución linealmente independiente. En este caso, podemos expresarla ya como su combinación lineal. Recuerden que esto que estoy enseñando aquí de color naranja es la solución, nosotros lo llamamos la solución general. Entonces, en la solución general, ¿qué implica? Pues colocar y, que sea igual a ¿quién? Una combinación lineal de las soluciones de las funciones. Entonces, ustedes pueden escribir aquí C1, que sea la primera constante, por x, que es la primera solución, más, aquí tendríamos C2, por x cuadrada menos 1, que sería esta solución. Y así ustedes podrán encontrar la siguiente solución de la ecuación diferencial. Bien, para esta parte nos ayudaría reducción de orden. Recuerden que siempre y cuando ustedes tengan una solución de ese problema. Pero si no tenemos una solución, pues entonces tenemos que iniciar un nuevo método, el cual lo vamos a trabajar aquí con la ecuación no homogénea. Bien, vamos a intentar ya darle solución a las ecuaciones diferenciales. Vamos a tocar aquí con las ecuaciones diferenciales que no son homogéneas. Es decir, aquellas ecuaciones diferenciales en donde la función g de x ya no es igual a 0, sino ya es una función g de x. Bien. Ok, entonces, nuevamente aquí se nos muestra una siguiente ecuación, la ecuación diferencial 4.16. Ustedes pueden observar que ya no es homogénea porque ya tenemos aquí una función de x. Bien, vamos a ver qué nos dice el teorema número 10, qué se nos platica o qué nos comenta acerca de esto. Se nos dice que vamos a definir una u que va a ser cualquier solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea de orden n. Tenemos aquí el punto número 2, sea u cualquier solución de la correspondiente ecuación diferencial homogénea. Entonces tendríamos aquí la ecuación 4.17. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la ecuación 4.16 y 4.17? Bueno, que nosotros aquí por parte del teorema número 10 se nos dice, bueno, lo que vamos a intentar hacer nosotros es trabajar una ecuación diferencial que sea de inicio homogénea. Para eso se nos comenta la conclusión. Entonces, tener u más v es también una solución de la ecuación diferencial no homogénea 4.16. Bien, en pocas palabras, lo que nos quiere decir el teorema número 10 es que yo puedo encontrar una solución para la ecuación que tenemos aquí, diferencial, que la vamos a llamar v. Ahora, de la ecuación 4.17 también vamos a encontrar una solución que es una ecuación diferencial homogénea que va a ser u. Cuando nosotros obtengamos esos dos resultados, lo que debemos de hacer es realizar una adición. Vamos a sumar esos resultados y en automático tendría que ser la solución a nuestra ecuación diferencial. Bien, vamos a poner en práctica lo que hemos platicado por parte del teorema 10. Tenemos aquí la ecuación diferencial. Vean ustedes, es de orden 2. Nos dicen, bueno, aquí tiene una solución y es igual a x, que es la solución de la ecuación no homogénea.
es decir, que esa solución le pertenece a esa ecuación diferencial. Y tenemos aquí y seno de x, que es una solución que le corresponde a la ecuación homogénea. Entonces vean ustedes aquí de inicio cómo tratar a las ecuaciones diferenciales si tenemos una solución de esta ecuación homogénea, también debemos de tener una solución para la ecuación homogénea. Bien, el teorema número 10 que nos confirma, bueno, que si tú tienes y, podemos decir esta y1 y y2, el teorema 10 me dice que es una suma entre esas soluciones, una suma en donde la solución de la ecuación diferencial homogénea y también de la no homogénea. Entonces aquí nos confirma que es la solución, sería de esta manera. Recuerden aquí que esa solución implica que sea, repito nuevamente, una solución de la ecuación diferencial homogénea y no homogénea. Bien, vamos a trabajar la definición 20. Nuevamente se nos muestra la ecuación diferencial 4.18. Ustedes podrán observar que es lineal, ordinaria y no homogénea, porque tenemos aquí una función de x y nos dicen que le corresponde una ecuación diferencial homogénea. Vean aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos quitando esa función g de x de tal manera que nos quede una ecuación 4.19. Ahora, lo que nosotros debemos de buscar primero, aquí vean, aquí están las instrucciones, lo que deben de hacer ustedes también. Primero, hay que buscar una solución general. Aquí tengan mucho cuidado, ya estamos trabajando aquí un nuevo concepto, pero enfocado a una ecuación diferencial homogénea. Entonces ahí, cuando les digan solución general, ustedes ya en ese momento deben de identificar o deben de imaginar que estamos hablando solamente para una ecuación diferencial homogénea. Entonces aquí se denomina como una función complementaria de la ecuación 4.18, la cual denotaremos por y de c. Recuerden que la 4.18 es esta. Recuerden que a mí me interesa más darle solución a una ecuación diferencial no homogénea. Pero recuerden que para poder darle solución a esta ecuación diferencial, el primer paso es trabajar con la misma ecuación diferencial, solamente le quitamos la función g de x, dejarla como homogénea y entonces buscar una función llamada complementaria. Obviamente la vamos a denotar como una solución y subíndice c. Ahora, en el punto número 2 se nos habla de una solución particular por parte de la ecuación diferencial no homogénea que contiene constantes arbitrarias. Se denomina una integral particular, la cual denotaremos por y de p. Bien, entonces aquí nuevamente tenemos en el punto número 2 que vamos a encontrar una solución particular para la parte no homogénea. En el punto número 1 se nos comentó que vamos a encontrar una función complementaria para la ecuación diferencial homogénea. Entonces hay que tener en claro esos dos puntos. Y luego nos dice el punto 3, la solución por parte del teorema número 10. Recuerden que nos decía que podemos sumar, ahí nos decía que u más v, en donde vamos a suponer que tenemos aquí y de c más y de p. Recuerden que y de c es una solución complementaria y y de p es una particular. Aquí se van a sumar y aquí en este caso, esta suma o esta adición se va a conocer como la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Bien, nuevamente aquí nos dan los pasos. Podemos nosotros nuevamente platicar o mencionar que la función complementaria que debemos de buscar, recuerden que sería la primera, la función complementaria, es una combinación lineal general de n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea correspondiente. Y una integral particular, también llamada de esta manera, eh, es cualquier solución particular de esta ecuación diferencial 18. Recuerden que esta es la homogénea y esta es la no. A ver, creo que es al revés. Es al revés. La ecuación diferencial 4.19
Si ustedes recuerdan, es la no homogénea, y se tendría que ser de la homogénea. Ok, entonces la no homogénea, a ver, déjenme revisar, tenemos la función complementaria. No, es homogénea aquí. Aquí es homogénea, aquí sería no homogénea. Así, ese es lo correcto. Tenemos aquí que la homogénea, la ecuación 4.19, para trabajar la función complementaria hay que trabajar la ecuación diferencial homogénea. Para trabajar la solución integral particular hay que trabajar la no homogénea. Recuerden que la no homogénea significa que g de x es una función de x y aquí g de x es igual a 0. ¿Sale? Entonces tengan esas diferencias en cada uno de esos conceptos que se nos están proporcionando. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Se nos da la ecuación diferencial. Ustedes podrán observar aquí que tenemos la solución general, que sería una función complementaria. Recuerden que para poder hallar la función complementaria, debe ser esta ecuación homogénea. ¿Sale? Entonces, esto hace que nosotros encontremos la función complementaria. Y ahora, para encontrar la solución integral particular, estaría dada por y de p es igual a x. Recuerden que esta integral particular le pertenece, en ese caso, a la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, tendríamos aquí que la solución general de esta ecuación dada puede ser escrita de esta manera. Recuerden que el teorema número 10 nos decía que va a ser y de c más y de p, que sería y de c la complementaria y y de p la particular. Y nos quedaría c1 por el seno de x más c2 coseno de x más x. Recuerden que estos dos primeros términos le corresponde a la solución de la función complementaria y la segunda sería la integral particular. Entonces, cuando ustedes encuentren una ecuación diferencial no homogénea, tendremos que utilizar o encontrar dos soluciones. Eso lo vamos a ver más adelante, es un poquito más tedioso, pero bueno. Vamos a llegar al teorema 11 para ver qué se nos comenta. Y se nos dice que en el punto número 1 tenemos aquí f de 1, que es una integral particular de quién. Vean, la integral particular le pertenece a una ecuación diferencial no homogénea. Tenemos aquí una función número 2, es una integral particular de quién, de esta ecuación diferencial también no homogénea. Entonces vean ustedes, esta f1 hace mucho énfasis en esta término, f2 también hace mucho énfasis en la siguiente que tenemos aquí como una función g de 2 de x. Bien, vamos a analizar la conclusión que se nos muestra y nos dice que entonces podemos tener una k que sería una constante por la función 1 más una k por la función 2, el cual, si ustedes observaron, corresponden a una solución de una integral particular por parte de esta ecuación diferencial que sería la 4.22, en donde K1 y K2 son constantes. Bien, si ustedes observan, aquí en esa parte, vean lo que estamos haciendo, estamos uniendo, estamos trabajando la ecuación 4.20, 4.21 en el caso de sus, en su parte, la parte no homogénea, las tenemos en esta parte, ¿sale? Entonces, vean ustedes, podemos, para esto, el teorema número 11 es muy, muy importante porque para nosotros más adelante darle solución a una ecuación diferencial no homogénea, tal vez algunas veces tengamos dos términos, como ustedes observan aquí en la ecuación 4.22, tengamos dos términos. Algunas veces alguien pudiera decir, bueno, yo sé que por parte del teorema número 11 puedo dividir esa ecuación diferencial en la ecuación 4.20 y en la 4.21 y al final puedo trabajarla separadamente e incluso pudiera trabajarla juntas, como es la ecuación 4.22. Bien, si ustedes observan el siguiente ejemplo, el 74,
tienen nuevamente su ecuación diferencial. Vean aquí, es de orden 2, es lineal, pero vean aquí en la parte no homogénea tenemos dos términos, es decir, 3x más 5 tangente de x. De acuerdo al teorema que estudiamos ahorita, el 11, esto nos permite trabajar la ecuación diferencial 424 e incluso también la 425. Recuerden que aquí tenemos, eso es como si fuera la ecuación 422. 422. Tengo dos términos aquí en la parte no homogénea. Yo puedo separar la x, vean la función x, por medio de esa ecuación diferencial. Puedo trabajar la tangente, vean, en la ecuación 425. Vean qué ocurre, pues bueno, estos dos términos no cambian, lo único que cambia son las funciones con las que vamos a resolver estos problemas. Entonces ahí tengan mucho cuidado, más adelante si se encontraran con ese tipo de ecuaciones diferenciales, bueno, podemos hacer una separación. ¿Separación en qué aspecto? En que nosotros podemos tener ahora dos ecuaciones diferenciales, obviamente. Ustedes notaron aquí con los mismos dos términos iniciales del miembro número 1, pero en el miembro número 2 vamos a elegir cada una de la parte que le corresponde no homogénea. Bien, entonces aquí se nos comenta que como analizábamos en este ejemplo, en el 73, el 73 es esta, donde trabajábamos la función complementaria y la solución particular o integral particular. Se nos dice que una integral particular de la ecuación 424, la ecuación 424 se encuentra aquí, está de esta manera, y es igual a x. Nosotros podemos verificar una sustitución directa en que una integral particular de la ecuación 425, que sería esta, sería la siguiente. Bien, aquí nos están dando la solución por parte de la ecuación 425, que me dicen que y es igual a menos el coseno del logaritmo natural, valor absoluto secante de x por la tangente de x. Pero nos dice el teorema 11 que una integral particular de una ecuación como 423, que ustedes podrán observar aquí, tenemos aquí escrita, nos quedaría de esta manera. Tendríamos aquí la solución y de 3, que sería 3x menos 5 por el coseno del logaritmo natural, el valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Entonces vean la diferencia ustedes. En pocas palabras nos dicen que por parte del teorema número 11 no es necesario considerar la constante. Entonces podrán observar aquí que tenemos constante 3 y constante 5. Le pertenece, ustedes notarán, a la ecuación 4.23. En la ecuación 4.23 tenemos esas constantes 3 y 5, pero por medio de las ecuaciones 4.24 y 4.25 nos dicen que basta con que nosotros trabajemos con la función sin tener que considerar su constante. Al final la constante se ve afectada en la solución final, que ustedes pudieron observar aquí. Entonces ahí tengan mucho cuidado, esa constante no es necesaria trabajarla, sino que al final la podemos nuevamente considerar. Bien. Bien, entonces aquí nos comentan que la ecuación 425 debe de ser determinada por el método de la sección 4.4 y esta requiere una gran cantidad de cálculos. Bien, aunque ustedes vean aquí las ecuaciones diferenciales 424 y 425, tenemos aquí estas dos, pues la que es un poquito más tediosa sería la que tiene tangente de x. Vamos a ver más adelante cómo darle solución a una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea con esta tangente de x. Aquí se ve muy inocente ahí la ecuación diferencial, pero sí implica una mayor cantidad de cálculos. Bien, vamos a entrar entonces con la siguiente parte, ya sería nuestra primera técnica, que sería una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Vamos a entrar ya a estudiar este método. Vamos a dar una introducción a polinomios, pero bueno, eso lo veríamos entonces mañana.
Mañana lo veríamos. Bien. Bien, entonces recuérdenme que nos quedamos aquí en la, en la 77, o también me pueden decir en la página 85, para poder continuar mañana con este análisis.